Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa A Fondo. En este día tenemos a un invitado especial, al licenciado Sergio Carmona, quien es candidato a juez federal laboral. Yo le doy la bienvenida, licenciado, este día. No, pues gracias, Marisela, gracias por la oportunidad de estar aquí y de informarle a tu auditorio acerca de este proceso electoral. Muchas gracias. Licenciado, quiero empezar esta plática hablando sobre cómo se va a desarrollar este proceso electoral, porque finalmente pues somos nuevos todos en este proceso. Sí, y efectivamente es un proceso novedoso. Por primera vez en nuestro país, la ciudadanía va a tener la oportunidad de elegir a los nuevos jueces, magistrados, ministros que conforman el Poder Judicial de la Federación. El día domingo 1 de junio hay que salir a votar. Se le va a entregar 6 boletas, cada una de diferente color. Cada boleta representa un tipo de elección, desde los órganos más altos, como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como también los tribunales electorales, y bajando a los magistrados federales y jueces federales. En cada boleta te va a indicar por el número de candidatos que usted puede elegir o que las personas pueden votar. Se va a votar a través de números que se deben de anotar en unos recuadros que se van a estar en la parte superior de cada una de las boletas. No se va a poner tachitas ni palomitas, ni se va a identificar a los candidatos por siglas, sino que por números. En cada boleta sí va a decir el nombre de los candidatos, va a decir el órgano para el cual está participando, el poder que lo está postulando y el número con el que se está identificando. De esa manera la ciudadanía va a poder elegir a sus candidatos y votar por ellos. ¿Cuántas urnas va a haber? Va a ser una sola urna, una urna única. En esa urna única se van a depositar las 6 boletas que se les va a entregar. Pueden votar por el número de personas o de candidatos que digan cada boleta, o puede ser menor al número indicado. Finalmente, lo que se va a considerar es la intención del voto. Un ejemplo, si en la Suprema Corte de Justicia se tiene que elegir 5 mujeres y 4 hombres, tendría que votar por 9 candidatos. Pero si la persona decide votar por 2 mujeres y por un hombre, por poner un ejemplo, y pone los números correspondientes a estas candidaturas, esos votos son válidos, cuentan para esas personas. Entonces, la manera más fácil de ubicarse es leer cada boleta y saber por el número de candidatos que deben de votar. Antes de hacer otra pregunta, quiero hacer un paréntesis. Licenciado, ¿qué número de candidato es usted? Yo soy el número 15, voy a aparecer en una boleta de color amarillo. El color amarillo es exclusiva para jueces federales. Y como bien dijiste al principio, Marisela, yo estoy contendiendo para ser juez laboral, exclusivamente laboral, aunque en esa boleta van a aparecer también candidatos a jueces penales, jueces de competencia mixta. En mi caso, yo soy el número 15. Este es un proceso electoral federal del Poder Judicial 2025, en su caso, licenciado. Es correcto, es para la renovación parcial de algunos órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación. Porque en el año 2027 va a haber otra vez otro proceso de esta naturaleza donde se estarán renovando la totalidad ya de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación. Y sí, yo estoy participando en este proceso para ser juez laboral federal. ¿Y su campaña abarca? Nosotros somos jurisdicción también de Baja California. Es correcto. A nivel federal, San Luis Río Colorado es el único municipio que pertenece al distrito electoral de Baja California en esta ocasión. Y se tiene que votar en la ciudad de Mexicali, Ensenada, San Felipe, San Quintín y San Luis Río Colorado, Sonora. En estos municipios se va a votar por jueces penales, jueces de competencia mixta y juez laboral. ¿Cómo va a ser el cómputo de elección? No se va a computar
en las mesas de votación. Todo se va a remitir a los consejos distritales y en los consejos distritales se va a hacer el cómputo y posteriormente se hará la entrega de la constancia de mayoría al candidato que haya obtenido el mayor número de votos, sea hombre o sea mujer. Y el INE va a sancionar este tipo de elección a través de los consejos o las juntas locales distritales. ¿Va a haber votos nulos? Es muy importante esto. Muy importante, Marisela, esta pregunta. Si no es clara la intención del votante, ese voto sí va a ser nulo. Si se pone un número que no corresponda o que no pertenezca al candidato o que no aparezca en esa boleta que se le va a entregar, no es clara la intención del votante y por lo tanto esos votos sí van a ser nulos. Por eso es muy importante tener cuidado de elegir adecuadamente el número de su candidato por el cual usted está apoyándolo y ponerlo en el recuadro correspondiente. ¿Cuál va a ser la duración de la campaña? La campaña ya tiene un mes de iniciado a nivel federal. Empezamos en el mes de abril, nos queda todo el mes de mayo y como siempre va a haber una veda electoral 3 días antes de las elecciones donde no hay actividad proselitista y se tendrá que esperar hasta el domingo 1 de junio para salir a votar. Entonces nos queda todo el mes de mayo. ¿Tiene financiamiento? No, todo el recurso es propio, no hay participaciones, no hay prerrogativas como las que se les otorga a los partidos políticos. En este caso, los recursos son propios de cada uno de los candidatos. Cada uno va a gastar en la medida de sus posibilidades, cuidando los topes de campaña que autorizó el INE, que varían dependiendo el tipo de candidatura. Licenciado, ¿cuál es su experiencia profesional y académica? Bien, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, generación 1992-1996. Tengo la maestría en Derecho Laboral, la culminé en julio del año 2024, y tengo especialidad como conciliador y como mediador a nivel nacional. He ocupado distintos cargos, tanto en la administración pública municipal, estatal o federal. Los más recientes, he sido visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en San Luis Río Colorado, Sonora, durante casi 7 años. Fui funcionario conciliador del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora durante más de 2 años y actualmente me desempeño como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, desde septiembre del año pasado. Pues en este tema laboral, como bien nos lo comenta, tiene experiencia, licenciado. En este tiempo que usted ha estado a cargo y frente al tema laboral, con las reformas, ¿ha habido cambios? ¿Y cuáles han sido? Definitivamente es un nuevo modelo de justicia social el que se tiene hoy en día en México. Durante muchos años los conflictos laborales conocían y les tocaba resolver a las juntas de conciliación y arbitraje. Esa junta de conciliación y arbitraje conocía de todo tipo de conflictos, ya sea locales o federales, dependiendo la junta que sea la competente. Los procesos se desarrollaban ahí ante estas autoridades. Tardaban años en resolverse esos procesos por diversos factores, porque no se notificaba, porque no se emplazaba, porque no acudían las partes, porque no se encontraban a los testigos, a los peritos. Había una infinidad de situaciones que alargaban los procedimientos durante años. Hoy en día ya no es así. 2017 se reforma la Constitución, 2019 se reforma la Ley Federal del Trabajo y a partir de octubre del año 2022 entra en vigor en Sonora el nuevo modelo de justicia social. Se crean los centros de conciliación
tanto local como federal, se crean los tribunales federales y locales y se crea una etapa obligatoria antes de acudir a juicio. Toda persona que tenga un conflicto laboral, por lo general, tiene que acudir primeramente ante un centro de conciliación a tratar de dirimir sus diferencias mediante una audiencia ante un funcionario conciliador que tendrá 45 días naturales para culminar este procedimiento. La idea de esta etapa obligatoria es que las partes lleguen a un convenio para evitar en la medida de lo posible juicios ante los tribunales laborales. Si se ponen de acuerdo en ese centro de conciliación laboral, no hay necesidad de acudir ante un tribunal laboral. Se hace el convenio, se cumple el convenio y ahí se termina el problema legal. En caso que no se pongan de acuerdo en los centros de conciliación, en esos casos se les pide un documento al trabajador de haber agotado esta etapa previa y se le da esa constancia para que entonces sí haga una demanda ante un tribunal laboral, donde un tribunal laboral en más o menos resolverá ese conflicto en unos 5 meses promedio, porque cada expediente trae su grado de complejidad. Pero los juicios hoy en día son mucho más rápidos que como era antes. Realmente, licenciado, estas nuevas reformas han ayudado tanto al patrón como al empleado o a la empresa. Sí, sobre todo en cuestiones de tiempo, de riesgos. Una demanda siempre es una bomba de tiempo. Yo siempre he comentado eso. Tener abierto, iniciado un proceso judicial es incierto porque igual puedes ganar, pero también puedes perder. Y si se alarga durante años, como ocurría en las juntas de conciliación y arbitraje, ese proceso tarde que temprano es una bomba de tiempo, va a explotar, ya sea para el trabajador o para el patrón. Sería mucho más grave tratándose de una condena en contra del patrón por los salarios que hay que pagar del tiempo que duró el proceso litigioso. Con la reforma laboral se trata de evitar eso, se trata que las partes en conflicto se sienten, entren en un diálogo que les permita alcanzar un acuerdo por medio de un funcionario experto y que ese funcionario les haga ver las bondades de llegar ellos a un acuerdo sin necesidad que sea un tercero el que les imponga la solución a ese conflicto. Se puedan negociar el pago de alguna cantidad para dar por terminada de común acuerdo o de manera voluntaria la relación de trabajo y evitar ese riesgo de ir ante una autoridad judicial o ante un tercero para que sea ese tercero el que resuelva por ellos. Eso es lo bondadoso de esta reforma laboral. ¿Tiene tiempo esta conciliación y para qué sirve? Es el tiempo máximo permitido conforme a la ley, son 45 días naturales y sirve precisamente para evitar que los tribunales laborales se saturen de procesos que hagan más largo el desarrollo y la culminación de estos conflictos. Y sirve para darle la oportunidad a las personas que conozcan de viva voz la situación que se está presentando, el origen de ese conflicto y proponerles soluciones, porque esa es otra de las funciones que tiene el conciliador. Puede proponer soluciones a las partes para que las partes lleguen a acuerdos. Si un trabajador exige cierta cantidad de dinero y el patrón ofrece otra cantidad de dinero, pues se trata de mediar entre ellos para que ambos cedan y lleguen a acuerdos voluntarios donde las dos partes queden conforme con el acuerdo y de esta manera culminar el conflicto laboral. Y si no se llega a un acuerdo, ¿cómo se lleva el proceso de juicio en los tribunales laborales? Inicia con una etapa escrita, como tradicionalmente se hace en todos los procesos. Se hace una demanda escrita, se le notifica a la parte demandada, se le da oportunidad de contestar la demanda, se le da oportunidad de contrademandar. Esa es otra de las novedades también de este nuevo sistema. Y posteriormente, una vez que se termine esa etapa escrita, ya sigue una etapa eminentemente oral,
donde las partes van a ofrecer sus pruebas de manera oral, se van a desahogar las pruebas, se van a formular los alegatos y el juez va a dictar una resolución. Pero en todo momento las partes van a tener la oportunidad de llegar a acuerdos para evitar la decisión final, que ese fallo, que esa sentencia la tome el juez. En todo momento las partes pueden llegar a un acuerdo. Como candidato a juez en este proceso electoral, ¿ustedes tienen algunas propuestas o no se les permite tener propuestas o no es necesario? Las propuestas que podemos hacer como candidatos es mejorar la impartición de justicia únicamente y tener esa justicia de puertas abiertas con la ciudadanía, porque no podemos ofrecer alguna otra cosa distinta, porque independientemente si la persona decidió otorgarnos su confianza, su voto o no, al llegar a ser juzgadores debemos de estar investidos de una imparcialidad, de una neutralidad y debemos de resolver conforme a derecho, conforme a justicia. Entonces, no quiere decir que podamos ofrecer a nuestros votantes o electores una situación distinta o distinguirlos con aquellos que decidieron no otorgarnos su confianza. Entonces, en mi caso, la única propuesta es poner toda mi preparación, mi conocimiento al servicio de la impartición de justicia y resolver los procesos de manera justa, alejados de factores externos, simplemente apegado a derecho, a las constancias procesales y cuidando los requisitos, los principios que rigen al juzgador. ¿Usted personalmente qué opina de las reformas de la justicia laboral en México? Fue algo necesario. Las juntas de conciliaciones y arbitraje datan de principios del siglo XIX. Era un modelo obsoleto porque era la única materia en donde la impartición de justicia no le competía al Poder Judicial, ya sea federal o local. Las juntas de conciliación y arbitraje estaban subordinadas o están subordinadas, porque todavía existen, al secretario del Trabajo y a su vez al Ejecutivo Estatal. Los nombramientos de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje la otorga el Ejecutivo del Estado o el Ejecutivo Federal. Y no pertenecían al Poder Judicial. Era la única materia que no pertenecía al Poder Judicial federal o local. Hoy en día ya no es así. Hoy en día los tribunales laborales sí pertenecen al Poder Judicial y se tiene más personal, más apoyo y sobre todo más celeridad al momento de resolver los conflictos, lo cual no ocurría antes por el nuevo sistema que prevalece hoy en día, donde las partes en cada etapa culminan la oportunidad que tienen las partes para desahogar, por ejemplo, pruebas, ofrecer pruebas, contestar demandas, y las partes son responsables de tener cuidado en cumplir con las cargas procesales de cada una de las etapas. Anteriormente, las juntas de conciliaciones tenían la obligación de andar correteando al testigo, al perito, andarlos citando, andarlos notificando, y hoy en día eso cambió y eso hace que los juicios sean más rápidos y concluyan más prontamente. Licenciado, si bien es cierto, hay patrones que vemos no respetan los derechos laborales, pero también hay empleados que no cumplen con las normas y las políticas y luego dicen, pues te voy a demandar, ¿no? Es como una amenaza a la empresa. ¿Cómo un juez puede ver ese equilibrio de las dos partes? Porque ahí se piensa que, bueno, por lo general el empleado gana. Y háblame al respecto, porque sí he escuchado yo personal y veo también que ha sido como muchas veces una práctica muy común de las personas que despiden, luego a la amenaza te voy a despedir. Si bien es cierto, como bien lo dices, hay una conciliación. ¿Cómo se ha llevado realmente la reforma en la práctica?
Ok, interesante pregunta. Yo siempre he dicho, te voy a demandar. Pues sí, no podemos evitar que alguien nos demande. Eso no lo podemos evitar. Toda persona tiene derecho y acceso a la justicia y a los tribunales. Siempre va a ser latente en todo tipo de relación la posibilidad de una demanda. Lo que hay que cuidar es que esa persona no tenga razón y no por demandar ya el juez le vaya a dar la razón en automático. Si hay un conflicto laboral y eres trabajador, tienes que acudir a un centro federal o local de conciliación para agotar esta instancia previa, y si se ponen de acuerdo, se culmina todo, como ya comenté yo. Si no, se va ante un tribunal. Pero si eres patrón y tienes un conflicto laboral, tú no puedes acudir a un centro. Tendrías que ir ante el tribunal laboral a presentar un aviso de terminación de esa relación laboral por alguna de las causas que establece la Ley Federal del Trabajo. Como bien decías al principio en tu pregunta, tanto patrones como trabajadores tienen derechos, sí, pero también tienen obligaciones. Y la Ley Federal de Trabajo menciona en qué caso se puede despedir a un trabajador con causa justificada. Y también menciona la Ley Federal del Trabajo cuando se despidió a un trabajador de manera injustificada. Esa gran diferencia es lo que al patrón le va a poder evitar pagar una condena innecesaria o una indemnización, como se le llama, la indemnización constitucional de 90 días de salario. El patrón tiene que encuadrar ese aviso de rescisión en alguna de las conductas mencionadas por la Ley Federal del Trabajo. Te pongo un ejemplo. Si el trabajador decide faltar o falta más de 3 ocasiones en un lapso de 30 días, es decir, a la cuarta falta que no justifique el trabajador su inasistencia, el patrón en ese momento ya tiene el derecho de despedir justificadamente a ese trabajador mediante el aviso respectivo, y lo podrá hacer una vez acreditando que el trabajador le faltó más de 3 ocasiones en un lapso de 30 días. Otra de las causales es cuando el trabajador desobedece órdenes, no cumple con su jornada, no cumple con sus actividades políticas, no está de acuerdo con el reglamento y las políticas internas de cada centro de trabajo, comete algún tipo de delito en contra de su patrón o de los propios trabajadores. En fin, la Ley Federal de Trabajo te menciona una serie de sanciones que pueden culminar con un despido injustificado. También el trabajador puede decir: a ver, patrón, me estás bajando el salario, esto es ilegal, o no me estás pagando el salario mínimo, esto es ilegal, o no me estás dando seguridad social, eso es ilegal. En esos casos el trabajador tiene todo el derecho del mundo para reclamar estas prestaciones o bien rescindir la relación laboral. Licenciado, perdón que lo interrumpa. Vemos que usted tiene mucha experiencia en esta materia laboral. ¿Cuántos años tiene de experiencia? Gracias. Yo me tengo dedicándome exclusivamente a la materia laboral ya 4 años. 4 años dedicándome exclusivamente a la materia laboral. Si usted llega a ser el elegido para ser juez, ¿dónde estaría físicamente? El tribunal al cual yo aspiro a encabezar, ese tribunal tiene su residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, porque a nivel federal existen 3 tribunales en el estado de Baja California, uno en la ciudad de Ensenada, Baja California, y 2 en la ciudad de Tijuana. De esos 3 tribunales, únicamente un tribunal está en competencia en este proceso electoral. En el 2027 estarán en proceso los otros 2, pero el tribunal al cual yo aspiro a encabezar tiene su sede en Tijuana, Baja California. ¿Cuántos candidatos son? Es la persona juzgadora en funciones, y cada comité, se formaron 3 comités: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada comité tuvo a bien postular a 2 candidatos. En mi caso, yo soy candidato del Ejecutivo Federal por designación directa.
después de cumplir con todos los requisitos de la convocatoria, el examen, la entrevista, ese poder, ese comité que conformó el Ejecutivo Federal tuvo bien designarme como su candidato a mí y a una mujer también. Entonces estamos compitiendo 2 por cada uno de los comités, más la persona juzgadora en funciones. Lamentablemente el tiempo es corto en televisión y también en redes sociales. Licenciado, le dejo esta pregunta abierta para que usted externe lo que usted quiera compartir con nuestros seguidores y también con nuestros fieles televidentes. Gracias. Pues aprovecho esta ocasión para agradecer la oportunidad de estar aquí, de informar y hacer del conocimiento a la ciudadanía mi candidatura, pedirle su apoyo, su confianza. Soy abogado, soy de San Luis Río Colorado, Sonora, provengo de una familia de abogados, tengo amor, pasión por mi carrera, nunca pensé dedicarme a otra cosa. He ocupado diversas responsabilidades y en todas las responsabilidades que he ocupado he hecho un buen trabajo y tengo la preparación y la capacidad necesaria para desarrollar un buen trabajo en este cargo que estoy aspirando. Juez laboral, y yo voy a aparecer en una boleta de color amarillo con el número 15. Licenciado, ¿y cómo puede conocer más la gente del licenciado Sergio Carmona y los otros candidatos? Bien, a través de nuestras redes sociales que tenemos en Facebook, en Twitter, en TikTok, y también a través del micrositio que habilitó el Instituto Nacional Electoral bajo la plataforma Conóceles, donde aparecen todos los candidatos que están aspirando a ocupar algunos de los cargos del Poder Judicial de la Federación. Yo quiero recordarles que este 1 de junio todos tenemos que salir a votar. La responsabilidad de nosotros como ciudadanos es conocer a los candidatos. Este es un espacio a fondo. Posteriormente también tenemos otros candidatos a ocupar puestos judiciales. Así que pues estén muy pendientes de este programa y recuerde que el candidato licenciado Sergio Carmona es el número 15. Muchísimas gracias, licenciado, y nosotros los esperamos a todos ustedes en nuestro siguiente programa de A Fondo.